Shalom a todos, Shabbat Shalom. Bueno, como hoy no hay luz en Monte Grande, vamos a transmitirles desde aquí esta parashá de la semana, que es la parashá Balak, que comprende del libro de Bamidbar, el libro de Número, capítulo 22 del versículo 2, hasta el capítulo 25, versículo 9. Eso sería toda la parashá completa. Y es una parashá que tiene el nombre de un rey, ¿verdad? Que es el rey que está ejerciendo el Moab, Balak. Balak tenía el poder de ver, vio y con miedo al pueblo de Israel que ahora estaba alrededor, enfrente de ellos. Y la pregunta que se hacía Balak es: ¿cómo es que ganaron los israelitas? ¿Cómo es que salieron de Egipto y venciendo ejércitos sin ninguna arma? Porque no eran estrategas de guerra, no era un ejército armado. ¿Cómo es que ellos vencieron a Amalek, vencieron y salieron de Egipto? ¿Dónde radica la fuerza de Israel? Entonces, la fuerza de Israel radicaba en su boca, en la boca, en el rezo, en la plegaria. Entonces, decide Balak, porque Balak era de Madián, y allí en Madián vivía Bilán. Bilán era un profeta a los gentiles. Bilán era el profeta de las naciones. Israel tenía a Moisés y Bilán era el profeta de las naciones. ¿Y por qué Dios le dio profecía? Para que las naciones no digan: nosotros no tenemos profeta. Le dijo a Bilán, o le dio a Bilán la profecía al nivel de Moisés. La profecía de Balán era al nivel de Moisés, es decir, tenía fuerza en su boca. Entonces, ¿cuál es la fuerza de Israel? Su boca, la plegaria, el rezo. Entonces Balak quiso contratar, es decir, le quería pagar a Bilán para que maldijera a Israel. ¿Por qué Balak no pide bendición? ¿Por qué no le pide bendición a Bilán, sino que maldiga a Israel? Para entender mejor de dónde viene Bilán, Jetro, el suegro de Moisés, que también era Madián, y Job, estaban en Egipto, y cuando el faraón de Egipto decide tirar a los chicos al río Nilo, les consulta. Ellos eran consultores del faraón. Y Bilán dice: sí, tíralos al río, está bien, dijo Bilán. Job no dijo nada, y Jetro se fue. Jetro dijo: no, ante esto yo me voy, no quiero ser parte. Y Jetro se va a Madián, y ahí después el encuentro con Moisés y todo lo que ya conocemos nosotros. Y Job fue castigado porque él se mantuvo al margen, no dijo ni que sí ni que no. De ahí conocemos a Bilán, que ya era alguien que estaba de acuerdo contra Israel, contra el mal de Israel. Entonces nosotros podemos ver que aquí hay dos armas muy fuertes y peligrosas: la maldición que sale por la boca y la maldad del ojo, que tiene que ver con la envidia, el mal ojo. Es que decir, no son fábulas ni cuentos, pero el verdadero problema no es si existe, sino cómo salvarnos de ella. Y en esta parashá se habla de Bilán, el malvado, que utilizó estas dos armas letales, la boca y los ojos, contra el pueblo de Israel. Bilán era experto en maldecir a otros, y por eso, cuando Balak, rey de Moab, tuvo miedo del pueblo de Israel, lo contrató para que los maldijera.
Entonces, los comentaristas preguntan, ¿por qué Balac no pidió mejor a Bilam que lo bendijera en vez de maldecir al pueblo de Israel? Responde que Bilam no sabía bendecir, que su fuerza radicaba en la maldición. De acá que Balac le dijera, porque supe que lo que bendigas ya está bendecido, y lo que maldigas será maldito. Es decir, sus bendiciones no servirían de nada, porque a quien iban dirigidas ya estaban bendecidos. Sin embargo, sus maldiciones sí funcionarían. Fue entonces que después vamos a ver que Dios cambió las palabras de Bilam para que en lugar de maldecirlos bendijera a los hijos de Israel. Incluso intentó maldecirlo una segunda y hasta una tercera vez y no pudo. Abría la boca para maldecirlos, pero solo salían grandes bendiciones, como lo atestiguó Balac. Es muy interesante que tanto los de Moab no sabían que Yuhai Bajei, que el Eterno le había dicho a Israel que no atacara a Moab, que no fueran por Moab, porque eran parientes. Ellos venían de un parentesco. Entonces, pero Moab no sabía eso. Entonces temió. Pero también Israel no sabía que estaba siendo librado cuando se estaba pergeñando contra él maldiciones y dichos, ¿verdad? Israel no estaba enterado de cómo Dios lo estaba librando. Y eso tenemos que ver, que hay tres tipos de agradecimiento a Dios. Uno, por lo bueno que nos ha tocado en la vida. Dos, por lo malo que nos ha ocurrido. Y tres, por lo bueno que está pasando, aunque ni siquiera nos hayamos enterado. ¿Sí? Así que vamos a hablar de ese tercero. Es de este que ni se enteran de lo que está siendo librado. Por eso en el Salmo, en el Teilín 117, 1 y 2, dice, alaben a Dios todos los gentiles, admírenlo todas las naciones, porque mucha es su bondad con nosotros. La pregunta es, si Dios hizo bondades con nosotros, ¿por qué David, el rey, se refirió a los gentiles? Ellos tienen que agradecer a Dios por las bondades que hacen con nosotros. Somos nosotros quienes debemos agradecer, no ellos. La respuesta es que hay milagros que Dios nos hace y nosotros nos enteramos, en nosotros no nos enteramos, ¿verdad? Es así. Hay milagros que suceden que nosotros ni nos damos cuenta que están ocurriendo, pero los gentiles sí se dan cuenta. Mientras ellos se preparan para atacarnos, o en este caso lo mismo, se preparaba el rey de Moab, Balac, con Bilam para atacar, o es decir, para maldecirlo, Dios arruina sus planes sin que nosotros lo sepamos, sin que Israel lo sepa, se entere. Es decir, muchos atentados han sido frustrados milagrosamente por manos de Dios. Esto lo cuenta Anija. Dice que muchos de los atentados fueron librados sin que se diera cuenta Israel. Pero de lo que sí hemos enterado, dudamos cómo fallaron inexplicablemente y nos preguntamos si fue un milagro. Por eso, el rey David dijo a los gentiles, alaben a Dios, porque ustedes saben mejor que nosotros cuántas bondades hace Él o el Eterno con su pueblo diariamente. Y en esta parashá tenemos un ejemplo palpable de cómo Dios cambió la maldición de la envidia, del mal ojo de Bilam, de la brujería o de lo que ellos querían maldecir, la cambió en bendiciones, sin que Israel se enterara. Cerró la boca y el ojo de Bilam, mientras que el campamento de Israel no supo nada del intento de perjudicarlos, ni tampoco que hubo un protector, solo hasta que fueron a los mercados de Moab y se enteraron de lo ocurrido. Cosas parecidas pasan todos los días, pero nosotros no vemos cuántas bondades hace Dios con nosotros. Es decir,
Ya se había decretado, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, serían destruidas, pero Abraham rezó, hizo plegaria y finalmente Dios accedió a anular. El decreto se encontraba a 10 hombres justos dentro de esa ciudad. ¿Acaso los habitantes de esa ciudad supieron que se había salvado o que se podrían salvar gracias a los 10 hombres justos que estaban estudiando Torá o que estaban siendo justos, haciendo justicia? Eran Sadik. Seguro que no. Y no solo eso, sino que además jamás agradecieron a Dios por haber salvado, ya que nunca supieron siquiera que hubo un decreto malo y que fue anulado. Por ejemplo, una ciudad que se llamaba Zoar, que le permite ir a Lot, porque también Zoar iba a ser destruida, y sin embargo Lot déjame ir hasta ahí, y Dios le permite ir hasta ahí. El ángel le dijo, ve, que no vamos a destruir hasta que tú llegues allí, y esa ciudad fue salvada, y ni siquiera ellos se enteraron de lo que había ocurrido, de que era gracias a que Lot llegaba a ese lugar, de que Abraham había pedido por lo justo. Y nosotros nos salvamos todos los días debido a eso, debido a que Dios no deja que lleguen maldiciones ni cosas malas contra su pueblo. En nuestra ciudad, ¿verdad? Por las bondades que hacemos, y no imaginamos cuánto nos queda por agradecer a Dios. Ana hija nos cuenta que una vez iban 2 rabinos caminando y a lo lejos vieron a un pobre que se dirigía a ellos para pedirle una limosna. Los rabinos metieron la mano en su bolsillo para buscar unas monedas y dárselas. De repente el pobre se desvió y fue a pedir una limosna a otro hombre que caminaba por ahí. Estoy bajando un poquito la música, que no sé si ustedes están escuchando bien. Tengo una música de fondo. Y cuando los rabinos vieron eso, uno le preguntó al otro, ¿por qué el pobre fue a pedir caridad a ese hombre? El otro respondió, seguramente Dios hizo eso para ayudar a ese hombre a salvarse de algo malo que estaba por ocurrirle, ya que antes de mandar un mal decreto, Dios da a la persona una oportunidad de hacer una mitzvah, un mandamiento, para que el decreto no caiga sobre él. Un acto de justicia, lo que sea, para que no caiga sobre él. Los rabinos, convencidos de esto, decidieron seguir a ese hombre para saber de qué se había salvado después de caminar detrás de él. Por un rato, el hombre decidió acostarse bajo la sombra de un árbol y a poco se quedó dormido. En ese momento, y sin que lo notara, salió una serpiente que se dirigió a él para morderlo. De repente, cerca del hombre apareció un pequeño ratón. La serpiente se lanzó sobre él, lo mordió y lo devoró. Luego la serpiente se retiró. El hombre se despertó, se levantó y emprendió de nuevo su camino. Cuando los rabinos vieron eso, dijeron, este hombre jamás se enterará de la bondad tan grande que acaba de hacernos Dios. A lo largo del día, muchas personas, ¿verdad?, intentan atacar o hacer sufrir y Dios los desvía. ¿Cuántas veces habrá ocurrido que vamos caminando por la calle y un ladrón empieza a seguir sin que nos demos cuenta y de pronto decide asaltar a otro porque le parece que tiene mucho más dinero que nosotros? Y si alguien nos pregunta cómo estamos, diríamos que bien, tranquilos. Pero jamás imaginaremos el favor tan grande que Dios nos hizo. Diariamente en las oraciones decimos, bendito tú, Dios, que revives a los muertos. Es una oración que se hace todas las mañanas y el pueblo de Israel la hace siempre. Esta bendición está redactada en presente, no en futuro. Nos revive de los muertos. ¿Por qué? ¿Acaso la resurrección de los muertos no ocurrirá en el futuro? Como decía Miriam,
y Marta, ¿verdad? Las hermanas de Lázaro. Ya sabemos que va a ser en el futuro la resurrección. Sucede que diariamente Dios nos salva de la muerte y nos da vida. Nos hace falta que alguien nos mate, no hace falta eso. Es suficiente con que Dios nos salve de la muerte para decir que nos revive. Y nunca sabremos de cuántos nos libró de la muerte, de cuántas veces Dios interviene para que no muramos. Es decir, cuenta Níjar que el portavoz del ejército de Israel dirigió las siguientes palabras en público. Ustedes agradecen a Dios por los milagros que vimos, pero no conocen todo lo que ocurrieron en esas horas de angustia y preocupación. No estoy autorizado para informarles de todo porque están relacionados con la seguridad nacional, dijo. Pero sí puedo revelarles uno. Saddam declaró que tenía la capacidad de hacer explotar media ciudad de Tel Aviv y nadie entendió por qué dijo eso. Pero durante su ataque, un misil Scud cayó en la planta de gases que abastece a todo el centro del país, que está ubicada cerca de Tel Aviv. Si ese misil hubiese explotado, en verdad, medio Tel Aviv habría desaparecido. Pero Dios nos hizo un milagro, contó. El misil cayó entre las tuberías de gas, pero no explotó. El que entiende de estas cuestiones sabe que no hace falta que haya fuego para provocar una explosión de gas, pues basta una sola chispa para desatarla. Al caer ese misil produjo muchas chispas entre las tuberías. Pero sucedió que 30 días antes de que cayera hubo un desperfecto en las tuberías de gas, por lo cual fueron cerradas justo en el área en que cayó el misil, de tal manera que no había gas en ese momento y no ocurrió el gran desastre planeado por Saddam. ¿Quién iba a saber eso? Hay milagros de los que nos enteramos y otros de los que no, sino hasta después de los 120 años, como dicen los judíos. Por eso Dios, y es bueno decirlo esto ahora, Dios, te agradecemos por lo bueno, por lo no tan bueno y por todo lo bueno que todavía no recibimos de ti. Muchas gracias a ti, Dios, y a quien sea tu voluntad, Dios, que siempre te agradezcamos por todo, en todo momento de nuestra vida. Ahora vamos a seguir con esta parte de la parashá, que Balak y Bilán querían usar esa misma arma que Israel tiene, que es la boca, ¿verdad? Bilán era muy soberbio, era la contrario a Moisés. Moisés es un hombre humilde, Balak es un hombre soberbio. Es decir, ser soberbio es que no reconocerá que depende de Dios. La persona soberbia no aceptará que depende de Dios, que todas las cosas se sujetan a Él y responde por Él. Él, en un momento, cuando ellos vienen y le dicen, bueno, danos la palabra, danos una, maldice Israel, y bueno, quédense tranquilos, quédense esta noche aquí y yo mañana les diré qué me dijo Dios. Ese es un caso muy interesante porque solo Moisés habla cara a cara con Dios y los demás profetas se les habla por sueño. Al decirles que se queden esa noche allí es porque Balán quería que Dios le hablara, pero para eso él tenía que acostarse y ver si recibe los sueños y así recibir la profecía, que se recibe por sueño. Los profetas hablan a través de sus sueños. Dios le habla allí. Pero como no se puede maldecir lo que ya Dios bendijo, Dios le dijo, no vayas con ellos. Pero Bilán está empecinado por causa del dinero, porque le quería dar Balak, ¿verdad?, todo ese dinero. Entonces imagínense,
Dice, no vayas con ellos. Pero como se dice claramente en la tradición hebrea, por donde la persona quiere ir, por allí Dios lo lleva. Por el camino que quieras ir, el cielo te ayudará. Resulta que Dios te manda señales. La persona se autoengaña, ya sabe que no, que Dios no quiere, pero él se pone terco y busca cualquier pretexto. Dios le dice, no vayas. Por más pruebas y trabas que Dios le manda, si la persona se engaña a sí misma y es terca y se vuelve contra Dios y sigue su camino, bueno, Dios entonces quita su supervisión y lo deja que vaya. Pero esto es muy importante porque este que ahora se pone como adversario, Dios le envía un ángel de misericordia, que quiere parar. Entonces, él quiere ir con la misma arma, con la boca. Y entonces, él en un momento dice, bueno, mirá, no resultó, tráeme 7, vamos a hacer 7 altares, le dice a Bilán a Balac, voy a poner 7 toros, tráeme 7 vacas, 7 carneros. Y eso es porque Abraham hizo 4 altares, Isaac hizo un altar y Jacob hizo 2 altares. Eso suma 7 altares. Él quiso hacer lo mismo que los patriarcas. Entonces, si ellos hicieron 7, yo voy a poner un toro, una vaca y un ternero en cada altar. Más que lo que hizo Abraham, lo que hizo Jacob. Pero no es lo que tú hagas, no es si haces más o no, es la intención de tu corazón. Eso no sustituye la intención de tu corazón. Por más que hagas más que otro, no va a cambiar. Dios no va a cambiar la decisión de bendecir a su pueblo, por más que vos hagas lo que hagas. Bueno, nos cuenta la parashá que sale un asno, un burro, le habla, ¿verdad? Porque él ve ese ángel de misericordia. El burro representa, hermano, lo más bajo, es decir, un animal, ¿verdad? Y nuestro nefesh dice que nuestro cuerpo es como el animal, se maneja con instintos animales. Entonces, Bilán, que viene a ser esa alma que está ahora en contra de Dios, de la voluntad de Dios, viene subido sobre su cuerpo, ¿verdad? Pero el cuerpo ahora se resiste, el cuerpo le manda un mensaje y escucha, ¿verdad? Al ángel enviado, dice, hasta acá, no vamos a seguir más. Si ahora vos te pusiste en contra de la voluntad de Dios, yo acá me paro y yo acá no sigo. Y termina escuchando la voz del burro, que Dios le habla a través del cuerpo. Y a veces, muchas veces, nos manda señales a través del cuerpo de enfermedades y de cosas y de trabas y que nos suceden cosas en nuestro cuerpo para que nos demos cuenta de que Dios nos quiere hacer volver del camino porque hemos tomado un camino de obstinados, de tercos y de ir en contra de algo que Dios no quiere. Y dice que entonces lo cambió de lugar, porque entonces, a ver, ¿será que entonces debemos cambiar de lugar? Vamos para aquel monte, vamos para aquel lado, y a ver si lo podés maldecir de ahí. No importa el lugar donde te pares, son tus acciones, son las intenciones del corazón. Entonces Dios le dice, ve en contra de tu voluntad y te mando bendecir. Y ahí está el pasaje que dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no se va a retractar, Él va a cumplir lo que dijo, y si dijo que Él va a bendecir a Israel, va a bendecir a Israel, sea como sea. Dice que Él ve allí las carpas, y Él mira las carpas, y claro, las carpas estaban, ¿verdad? No frente a otras, todas estaban mirando al tabernáculo. Entonces todas están mirando al frente del tabernáculo. Entonces cada carpa daba la espalda a la otra carpa. Entonces ellos no podían ver dentro de la carpa del otro. Eso es cuidar sus ojos. No miran dentro de las carpas de los demás.
Esto es muy interesante. Como les dije al principio, Bilán no pudo maldecirlo, más que la transformó en bendición. Y vamos a revelar el secreto para salvarnos de esas bocas que maldicen. Balac insistió a Bilán para que subiere a la cima de la montaña y observare una parte de los Beni Israel, de los hijos de Israel, de tal forma que también cayera sobre ellos ese mal ojo, la envidia, la maldición sobre ellos. Después lo llevó al monte de Semón para que desde allí observara a todo el pueblo y echara sobre ellos su mal. Pero cuando Bilán se dio cuenta de que estaba bendiciéndolo, se esforzó aún más, porque él sabía que el mal de ojo, ese mal ojo, la envidia, la mala palabra, el maldecir al otro, el desearle al otro el mal, entra con palabras de alabanza. Sin embargo, ningún mal los afectó a ellos, porque ahí dice, Israel no tiene destino, es decir, no tiene más sal. Israel no le llegará brujería ni hechicería, no le llegará a este pueblo. Entonces atestigua el mismo que a Bilán se le cegó el ojo, es decir, había quedado ciego, pero nuestros comentaristas explican que lo que realmente se cegó fue ese mal ojo, el ver lo negativo, el ver lo malo, esa envidia. Y otra vez tenemos que preguntar, ¿qué hicimos para que no nos cayera a nosotros ese mal? ¿Cómo fue que Bilán no pudo maldecir? ¿Cuál es el secreto para salvarse de ese mal ojo, de esa palabra mala, de ese deseo de alguien, de un mal contra nosotros? Y la Gemara nos dice una vez que un rabí fue al cementerio con sus alumnos y le dijo que el 99% de los que estaban ahí enterrados habían muerto por envidia, por la maldición, por el mal ojo, y que el 1% había muerto naturalmente. La respuesta está al final de la parashá, donde está escrito que Bilán no pudo causar daño a los hijos de Israel porque ellos no veían lo que pasaba en las casas de los demás. Es decir, esas carpas que estaban apuntando hacia el tabernáculo, mirando siempre a la nube y a la columna de fuego. Entonces no estaban ocupados en mirar a lo que pasaba en las carpas de adelante, de atrás, porque no se veían tampoco. Es decir, ellos cuidaron sus ojos, es decir, se cuidaban de ver cosas indebidas. Tanto así que las puertas de su tienda no estaban colocadas una frente a la otra, sino que cada una estaba dirigida hacia otro lado para que no se viera nada de lo que el otro hacía ni de lo que había dentro. Y ahí el gran secreto: si cuidamos nuestros ojos, no vemos lo que el otro tiene, lo que le pasa en su casa, etc., nuestros ojos estarán protegidos y ningún mal podrá dañarnos. Por eso Bilán dijo: qué placenteras son tus carpas, Jacob. Eso está en Bamidbar, en número 24:5. Con base en este concepto podemos entender por qué Yosef en Egipto, ¿verdad? José, por ejemplo, no fue el rey de Egipto inmediatamente después de haber tenido 2 sueños, o soñó el mismo sueño 2 veces, a pesar de la idea que un sueño que se repite 2 veces en la tradición hebrea muy pronto se cumple. Los hermanos de Yosef le desearon mal cuando le dijo acerca de su sueño, y en su caso el mal sí recayó sobre él. Dice: mirá si vos vas a reinar sobre nosotros, mirá quién sos vos,
algo así le decían los hermanos, es decir, le decían que no, ese sueño no se va a cumplir. Y en realidad recayó parte de ese mal, esa envidia de ellos contra él, porque siempre estaba él pendiente de sus hermanos para ver qué error cometían e ir a acusarlos con su padre Jacob. José no cuidaba su mirada y por tanto dejó entrar ese mal ojo, mirar lo negativo, mirar lo malo del otro, ¿verdad? No lo cuidó muy bien su ojo. Entonces, pero cuando ya llegó a Egipto, José había aprendido la lección y cuidó sus ojos muy bien. Y a la esposa de Potifar miró. Todos los días ella trataba de seducirlo, más José trataba de no mirar. Después cuando salía de su corraje, según la tradición, dice que muchos lo miraban, y ese fue el motivo de que no lo afectó ni envidia, ni ese mal ojo, malos deseos contra él lo afectaron. Porque él, al cuidar su ojo, entonces ninguna cosa podía llegarle a él. Para salvarla de esas cosas malas, lo mejor es no envidiar ni fijarnos en lo que tienen los demás. Y si cuidamos la santidad de nuestros ojos, nos salvaremos de todo lo malo, seremos inmunes física y espiritualmente a los daños de lo que los demás nos puedan causar o nos quieran causar, y muchas veces ni siquiera nosotros nos vamos a enterar, ni siquiera nosotros vamos a saber lo que ellos están pensando en contra de nosotros, en todas esas palabras malas que nos quieren tirar o nos quieren influenciar para dañarnos. Y lo mismo ocurre con nuestra boca. Cuando nosotros hacemos la plegaria, oramos, le decimos: Dios, retén a mi lengua del mal y a mis labios de hablar mentiras, de hablar engaños, y a los que me maldigan, cállalos. Eso viene del Salmo también. Primero pedimos a Dios que nos ayude a cuidar nuestra boca, y después que la maldición del otro no nos dañe. Es simple lógica. El que cuida su boca y su lengua se salva de la boca dañina de los demás. Es decir, es como una regla de oro. Si vos no hablas mal del otro, si vos cuidas tu lengua, entonces con vos va a ser lo mismo. Si vos mirás mal, o si vos ¿verdad?, acusás y andás mirando lo malo del otro, bueno, va a mirar por lo tuyo. Tal es la razón de que la boca de Bilán no causará ningún prejuicio a Israel, que en las parashá anteriores el pueblo de Israel había sufrido mucho por el pecado de hablar mal de los demás. Y ahora ya había aprendido la lección. Nada de lo que dijo Bilán les afectó en absoluto, ya que se habían vacunado contra las maldiciones al dejar de hablar mal de los demás. En la Torá encontramos a dos personajes que maldijeron sin intención, que fueron Jacob y Judá. Jacob dijo a Labán que si alguien de su familia había robado sus estatuas de idolatría cuando salían de la casa de Labán, que se va con Lea y con Raquel, que aquel que había robado sus estatuas de idolatría moriría. Pero lo que menos imaginaba es que tenía esas estatuas, es que había sido Raquel y las había colocado escondido debajo de ella en su mano. Y cuando él dijo eso, estaba dando, ¿verdad?, una palabra de maldición. Maldijeron: maldito es aquel que te robó los ídolos. Y los tenía Raquel. El otro fue Judá. Dijo que aquel que tuviera la copa del faraón, es decir, en ese caso de José, porque habían ido a comer, ¿verdad?, con José, él los reunió en la mesa, los sentó
y mandó esconder la copa de plata en la alforja o en la bolsa de Benjamín. Y Judá dijo que aquel que tuviera la copa de Faraón moriría, pero jamás pensó que la tenía Benjamín. Y tampoco Benjamín sabía. Sin embargo, Benjamín no sufrió daño alguno y Raquel sí murió. La pregunta es ¿por qué uno sí y el otro no? Si los dos habían sido maldecidos. ¿Cuál era la diferencia entre ambos? Raquel, cuando vemos el pasaje unos versículos antes, había dicho cosas muy desagradables acerca de su padre, Labán, que no debía decirse de él. Y así abrió su boca al mal, y por ello no pudo evitar que incluso una maldición dicha sin intención la matara. Es decir, Raquel murió antes de tiempo a causa de esa bendición dicha por Jacob. Pero Benjamín era una persona tan callada que nuestros sabios dicen que él, que sabía que José estaba vivo, que los hermanos lo habían vendido, pero que Isaac, su abuelo, le prohibió decírselo a su padre. Lo cual hizo durante 22 años. Se calló. Él pensó, si mi padre, ya que él le habla, Dios le habla a él, a Jacob, si Dios quiere que él se entere, se lo dirá. Que fue engañado por mis hermanos y que lo vendieron a Egipto. Y si no se lo dice será porque no quiere que lo sepa. Y 22 años guardó el secreto Isaac de tal manera que nunca le dijo a Jacob que él sabía que los hermanos habían vendido a José. Y tampoco Benjamín le dijo a sus hermanos que él sabía la verdad de lo que había ocurrido. Y tanto es así que él tiene 10 hijos y le pone a cada uno el nombre, revelando que José vivía, que José era hermoso, que José estaba en otra tierra, que José se debía... Bueno, todos los nombres de los hijos de Benjamín es una revelación de que él sabía, de que él vivía, de que él estaba en otro lado. La piedra que representa a la tribu de Benjamín es el jaspe. En el pectoral del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, se llamaba Yaspe, que significa Yespe, hay boca, en hebreo, ¿no? Hay boca. Es decir, los de esa tribu eran tan cuidadosos con su propia boca que ninguna otra podía dañarlos. Es decir, si tu boca no daña, ninguna otra boca te va a dañar a vos. Con todo, no son los ojos ni la boca de los demás los que nos dañan, hermano, sino nosotros mismos. En vez de comprar amuletos, peces, ojos de colores, debemos empezar por corregirnos a nosotros. Otros podrían abrirnos sus ojos como búhos y sus bocas como cobras o serpientes, pero si los nuestros están cerrados, en orden, no tenemos de qué temer. Tal vez por ello, siempre nuestra boca y nuestros ojos están mojados, porque el agua es señal de pureza, es decir, de bautismo, de netilá y aidín, de pasarlo por la migvé. De ahí que hagamos la migvé. Los ojos siempre tienen lágrimas para recordarnos que debemos mantenerlos limpios de las cosas prohibidas, y la boca siempre tiene saliva por la misma razón. Si logramos cuidarnos, evitaremos que alguna impureza nos dañe. Imagínense que sea la voluntad del Eterno que nos salve de ese mal ojo, de la envidia, del hablar mal, de maldecir al otro y de hablar mal de los demás, así como de todo lo negativo, a fin de mandarnos
siempre lo mejor. Hermanos, para finalizar, lo más importante es que al ver que no le llegaban las maldiciones a través de la boca, Bilam dijo, bueno, me pondré de adversario, de contrincante, de acusador. Es decir, le recordaré a Dios los pecados de Israel. Seré el acusador en el cielo. Que Israel peca, que Israel se equivoque. Entonces él le da un consejo a Balac, diciendo, mira, no lo vamos a poder maldecir, pero hay algo mejor. Si Israel peca, se maldice solo. Lo único que ahí Dios lo podés correr, lo podés alejar de Dios, es que Israel peque. Entonces le dijo, mirá, mandá chicas jóvenes, chicas lindas, a los mercados de Moab. Invitá a venir a los de Israel y ellos mismos van a caer con eso. Hermano, no hay nada que te pueda separar de Dios, como dice la carta de Romanos, ni desnudez, ni tribulación, ni enfermedad, ni dolor, ni hambre, ni nada. Solamente hay algo que te puede separar y caer vos mismo en la maldición, que es el pecado. Y este pecado tan tremendo, que es la idolatría y el prostituirse, el caer en pecados inmorales sexuales. Dice que ellos, cuando fueron a las carpas, habían una anciana en la puerta que les invitaba a pasar a ver las cosas que había para vender, y cuando entraban se encontraban con una joven hermosa, con un ídolo que era Baal Peor, comida en la cual ella les hacía comer, participar de los sacrificados de los ídolos, para entrar en la idolatría. Y el rito de Baal Peor era que ellos tenían que hacer las necesidades ahí, delante del ídolo. Tenía que hacer sus necesidades ahí. Recién ahí la chica tenía relaciones con ellos. Ellos, con tal de tener relaciones con ellos, hacían todo eso. Comían, hacían las necesidades delante del ídolo y ahí se acostaban con... Eso enojó a Dios de tal manera que después vino una gran plaga, que murieron más de 24.000. Bueno, eso es parte de la otra para allá. Pero imagínense que lo único que te puede maldecir no es las palabras que te digan otros, ni el mal ojo que tenga el otro, la envidia de aquel del otro, que el egoísmo de aquellos que quieran tu mal, y que no es eso. Porque si vos no hablas mal, y si vos cuidás tus ojos, y si vos no te mantenés en la voluntad de Dios, no va a haber nada que te llegue. Ahora, si vos pecás, si vos te vas, si vos caés, esa es la maldición. Solo Israel puede perder la voluntad de Dios pecando. Puede perder su protección pecando. Y en ese caso, entonces, no hay manera de que pueda ser ayudado, defendido, porque ese es lo peor que pueda pasar. El pecado sí te separa, la inmoralidad, esos pecados grotescos, es lo que te va a separar. Hermano, nuestra alma está sujeta a un cuerpo, el cuerpo está sujeto al alma, el alma tiene que gobernar el cuerpo, pero cuando el alma empieza a ir en contra de la voluntad de Dios, el cuerpo un día se va a rebelar, como el asna, como el burro se le rebeló a Bilán y le dijo, hasta aquí llegamos, no voy a avanzar más. El cuerpo podía ver el ángel y el alma no podía ver el ángel. Es una cosa tremenda, pero muchas veces, hermano, esto si lo aplicamos nosotros, es algo tremendo, porque muchas veces nosotros podemos darnos cuenta por qué hay trabas en nuestra vida, por qué no nos salen las cosas, por qué hay una enfermedad que nos paraliza, hay muchas cosas que podemos ir viendo, pero es porque de repente Dios quiere cambiarnos en el camino, que tomemos otro rumbo, que estamos empecinados en algo que Dios no está queriendo que eso ocurra. Que sean bendecidos, hermanos, que el Eterno los bendiga mucho. Bueno, fue un resumen de ver un poco la parashá, ¿verdad? De que esta parashá de la semana, hay muchas más cosas para hablar y para decir, pero bueno, la Torá se renueva día a día, la Torá sigue avanzando, así que bueno,
Que sean bendecidos, aunque no nos podamos reunir presencialmente, que puedan recibir bendiciones, hermanos, que podamos estar orando. Padre querido, muchas gracias.